Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:11 de la noche comenzamos la transmisión número 110 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas en vivo. En esta oportunidad nos acompaña desde España, desde el País Vasco, el queridísimo Adrián Celaya. Adrián, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, estupendamente, con bastante calor estos días y parece que viene más calor todavía. Pero bueno, muy bien, encantado de estar contigo y con Demoliendo Mitos de la Política. Bien, Adrián, recuerden que él realiza su programa en DMP Geopolítica con muchísimo éxito todos los jueves a las 9 de la noche, así que todo el mundo invitado a acompañarlo en sus transmisiones. Adrián, una pregunta por ignorancia. Por ahí, por el País Vasco, los calores del verano, ¿qué tan intensos? Porque siempre comenzamos las charlas con Fernando y él siempre refunfuña sobre los calores en Madrid, o esos 40 grados Mm. terribles. ¿Por esa zona de España también? ¿Por tu zona también? ¿Así de fuerte? No, 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 ni mucho menos. Bueno, por un lado, el estar un poco más al norte influye, pero sobre todo la cercanía a la costa para templar la temperatura, ¿no? Entonces, esos calores se notan sobre todo en las ciudades y mucho más en las ciudades de interior, ¿no? Claro. Si tienen ciertos niveles de contaminación, todavía mucho más, ¿no? Pero no, yo creo que son los dos factores. Por un lado, que estamos más al norte y por otro lado, que estamos sobre todo en la zona de la costa. Claro, dentro del propio País Vasco, en la zona interior, se nota diferencia importante también porque es menos templado que en las ciudades de costa también. O sea que Ajá. y se nota incluso con diferencias de 30, 40 kilómetros, ¿no? Por Sí. ejemplo, yo vivo en Durango, que está como a 20, 30 kilómetros de la costa y hay un clima un poco más o menos templado que el que hay en la costa. Ya esos 20, 30 kilómetros también se notan. Es curioso. Ajá. La zona de la costa con un clima parecido al de Galicia, así lluvioso, medio frío Mm. o no tanto. Parecido, pero quizás no tanto, porque Galicia está quizás en el extremo ya hacia el Atlántico y quizás esto le hace estar más o menos al abrigo del continente y más expuesto pues a los vientos, las lluvias, etcétera, ¿no? Pero bueno, el clima sí es similar, bastante lluvioso en general. Pero bueno, ya te digo que depende de si Sí, te sí, sí. acercas más o menos a la costa, ¿no? Cuán cerquita del mar. Más Bueno, hacia el interior, más seco, ¿no? algún día habré de recorrer esa zona de España, aún no vista y según todo el mundo muy, pero muy bonita. Pero bueno, ¿qué tal si comenzamos, Adrián, con el tema de estos últimos 2 días, de hoy y de ayer, con respecto a la guerra en Ucrania? Porque desde ayer las Fuerzas Armadas ucranianas, por sorpresa, acometieron una incursión en la zona de Kursk, esta zona aquí más al norte incluso que la zona de Belgorod, donde hace algún tiempo los rusos por aquí habían generado un nuevo frente de combate con el objetivo de maximizar el desgaste y de que los ucranianos redireccionaran, ¿sí? Generar la diversión de recursos de las Fuerzas Armadas ucranianas hacia allí. Bueno, desde ayer una incursión bastante importante en Kursk. ¿Cuál el significado de esto en tu opinión? ¿En qué medida esto puede determinar un cambio en la dinámica? ¿Cómo lo conceptualizas, Adrián? Bueno, aparentemente estamos hablando de una operación, como tú has dicho, importante, pero que bueno, tampoco teníamos demasiadas dudas de que Ucrania, el ejército ucraniano, tenía capacidad para desarrollar este tipo de operaciones. Todo depende de qué tipo de respuestas se está dispuesto a realizar y a qué coste, ¿no? Lo que parece muy evidente es que Ucrania estaba necesitado de operaciones de imagen, podemos decir, dentro de lo que es la dinámica habitual del gobierno ucraniano y sobre todo de su relación con Occidente. De cualquier forma, tanto efectos internos como externos
nos encontrábamos en un contexto crecientemente pesimista y que estaba pues haciendo que cada vez más interlocutores empezasen a pensar pues en la necesidad de una posible negociación, etcétera. Entonces, en ese contexto también se estaba anunciando desde Ucrania que iba a haber una ofensiva. Ellos iban a lanzar en algún momento una ofensiva, pero bueno, sin precisar muy bien cuáles eran las características de esa ofensiva. Y es muy posible que sea esto exactamente, ¿no? Claro, ese anuncio de una ofensiva no tenía mucha lógica desde el punto de vista táctico o operativo, pero puede tenerlo desde el punto de vista de imagen. Es decir, Ucrania puede demostrar que tiene capacidad de incurrir, de hacer una incursión en territorio ruso, pues digamos desde un punto de vista geográfico significativa, ¿no? El problema es el coste, claro, porque evidentemente estamos hablando, Ucrania, por muy debilitado que esté, sabemos que tiene pues todavía cientos de miles de soldados a su disposición, dependiendo en qué medida esté dispuesto a debilitar otros frentes y a apostar con todas sus fuerzas de reserva en un punto concreto, tiene posibilidad o de desbordar a las fuerzas rusas si es en algún punto del frente, como podía haber sido otro tipo de ofensiva o como fue hace un año aproximadamente, desde el punto de vista de los objetivos. Luego no lo consiguieron, pero bueno. O bien intentar hacer una incursión fuera de lo que es el frente de batalla, pues en territorio ruso, pues ya más al norte, como han hecho, intentaron en Belgorod en su momento y están intentando ahora en la zona de Kursk, ¿no? Bueno, lo previsible es que esto en principio dure unos días. El impacto publicitario para el régimen de Kiev va a depender fundamentalmente de cuánto territorio alcancen y cuánto tiempo resistan en ese ataque, pero el impacto fundamental a medio plazo, que es el de coste en personas y en material, va a ser y ya está siendo terrible para el ejército ucraniano, ¿no? Ellos, evidentemente, bueno, pues tiene un impacto psicológico también para Rusia esa operación, también desde el punto de vista de bajas civiles y tal, eso es algo que hay que tener en cuenta, pero desde el punto de vista de lo que en este momento debería ser más importante para Ucrania, desde una perspectiva táctica y estratégica, que es defender al máximo las reservas que les quedan, ¿no? Pues bueno, emplearlas en una operación de imagen, pues bueno, tiene una lógica bastante dudosa, ¿no? Yo creo que un poco este es el contexto. Estamos una operación de imagen que vamos a ver hasta dónde llega, que operativamente se sostiene en base a una concentración de recursos, ¿no? Es decir, cuando ante estas situaciones alguien comenta, bueno, pero si Ucrania estaba claramente perdiendo la guerra, Rusia está claramente ganándola, ¿cómo puede Ucrania abordar una operación de estas? Pues es una simple, digamos, una simple operación de concentración de recursos. Por muy debilitado que estés, pues un ejército como el de Ucrania puede debilitar sus reservas siempre que esté dispuesto a hacer una apuesta lo suficientemente grande para poner en riesgo esas reservas que le quedan en una operación, ya digo, una operación fundamentalmente de imagen. Sí, completamente de acuerdo con tu análisis. Adrián, durante las últimas 2 semanas, a raíz de el desarrollo del conflicto en el plano militar, a raíz de las perspectivas de una reelección de Trump, el gobierno de Zelensky comenzó sutilmente a reacomodar su discurso, su narrativa, ¿sí? Antes rechazaban de plano las negociaciones y primero en una entrevista para la BBC, no recuerdo exactamente la formulación, pero presentaron la posibilidad de una negociación. Después, más adelante, en una entrevista con Bloomberg, si no recuerdo, no, perdón, con medios franceses, ya directamente presentaron esa posibilidad a través de un referendo. También
remacharon que en la segunda cumbre para la paz participaría Rusia. Más allá de esta incursión propagandística en Kursk, comienza Ucrania a generar el terreno para una negociación o en realidad una derrota enmascarada de negociación. Bueno, yo creo que tú mismo has utilizado las palabras adecuadas, ¿no? Comienza a preparar el terreno, ¿no? Es muy posible que este sea el contexto, porque, claro, precisamente ayer y hoy también ha habido interpretaciones en el sentido de que, bueno, quizás estaban intentando, pues, engañar a los rusos mientras estaban preparando una operación de este tipo que aparentemente rompe el contexto de una posible negociación, ¿no? Pero, bueno, puede suceder también lo contrario, es decir, que ante una situación tan difícil como la que enfrenta ya el ejército ucraniano, o Ucrania en su conjunto, pues que desde el gobierno de Zelensky se piense en lanzar una ofensiva que demuestre, por lo menos internamente, que ellos han hecho todo lo posible y que después del fracaso de esta ofensiva, pues quede claro que ya no hay más que se puede hacer y, por lo tanto, ya se abra un contexto más fácil para dar los primeros pasos dentro de esa negociación. Claro, lo que ocurre es que una cosa es que Zelensky empiece a crear el ambiente para una posible negociación y otra cosa es que, claro, ese proceso de negociación no se abrirá hasta que Rusia esté de acuerdo, evidentemente, ¿no? Y, claro, no parece que este sea el momento mejor desde el punto de vista de las estrategias de Rusia para iniciar ese proceso. Es decir, Rusia ha estado realizando unas inversiones muy importantes en una guerra de desgaste. Son inversiones que cuando ya se consigue el desgaste definitivo del enemigo, un desgaste que aparentemente está muy próximo, pues a partir de ese momento es cuando empiezan las ganancias territoriales, es decir, cuando empieza el colapso de la otra parte, ya desgastada hasta un nivel difícilmente soportable, y ese colapso lleva a ganancias territoriales que no era el primer objetivo, sino el objetivo último, ¿no? Bien, claro, si la negociación empieza antes de que se produzcan esas ganancias territoriales, pues Rusia estaría probablemente en una posición no la más interesante cara a esa negociación y probablemente lo que más le interesaría es empezar esa negociación cuando ese colapso se produzca y se haya manifiesto y se produzcan esos avances territoriales o sea evidente que esos avances territoriales se pueden producir, ¿no? En último término, depende de hasta qué punto también esté maduro el gobierno de Zelensky, pero no solo el gobierno de Zelensky, la sociedad ucraniana y sobre todo pues, el ejército o los sectores más radicales del ejército que estén maduros para poner en marcha un proceso de negociación con perspectivas de éxito. Pero claro, es que estamos hablando de un proceso de negociación que no responde a un contexto de un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, sino que va mucho más allá. Entonces, es sabido por todos que al final, desde el punto de vista de lo que son las relaciones entre Ucrania y Rusia, probablemente más que un proceso de negociación, lo que vamos a tener es o una capitulación o una rendición. Y otra cosa es cómo se vista desde un punto de vista formal. Pero, claro, ese es probablemente el contexto lógico que Rusia necesita, porque la clave digamos, de las estrategias, de los objetivos estratégicos de Rusia, no es tanto los territorios que se puedan pactar en un proceso de este tipo, ¿no? Los territorios que vayan a quedar o no dentro de la Federación Rusa, sino qué pasa con el resto. Es un tema clave, ¿no? Es decir, la situación tiene que estar suficientemente madura como para asegurar que el resto de Ucrania no se mantiene como un enemigo estratégico contra Rusia, que independientemente de las condiciones de paz que se firmen, pues o a los 6 meses, o un año después, o 2 años después, o cuando quizás la OTAN se vuelva a rearmar, pues vuelva a ser utilizado otra vez
como ariete contra Rusia. Es decir, yo creo que el objetivo lógico es que esa Ucrania que no se incorpore a la Federación Rusa tampoco sea una Ucrania que mire hacia el oeste, sino que sea una nueva Ucrania que se sitúe en un nuevo contexto mirando hacia el este o hacia Rusia, si se quiere, ¿no? Y esto, claro, si tenemos en cuenta cómo se nos ha ofrecido por los medios de comunicación, sobre todo, digamos, lo que es Ucrania, lo que es Rusia y la relación entre ambos durante los últimos años, pues puede parecer muy complicado, pero no es tanto si tenemos en cuenta lo que ha sido realmente la historia de Ucrania durante las últimas décadas, ¿no? Si tenemos en cuenta, bueno, cómo ha influido Occidente de forma continua para que Ucrania sea lo que ahora es. Cómo hasta que se produce el golpe de Estado del Maidán en el 2014, había una alternancia de gobiernos, bueno, en general eran gobiernos todos ellos corruptos, pero bueno, unos favorables mirando hacia el este y otros mirando hacia el oeste, ¿no? Y esto nos reflejaba una realidad sociológica ucraniana que no exactamente igual, bueno, lo podemos comparar de alguna forma, que en el año 2014 Occidente dio un golpe de Estado y consiguió una configuración institucional de Ucrania tal que no solo mirara hacia Occidente, sino que se convirtiera en un enemigo obsesivo de Rusia, pues es posible configurar un futuro institucional de esa Ucrania que no se incorpore a la Federación Rusa, un futuro institucional que garantice que Ucrania de forma natural va a estar permanentemente mirando más hacia el este que hacia el oeste. Recapitulo tus palabras. Para Rusia, quizás mejor el retraso de las negociaciones para generar el punto de colapso y a partir de ahí una negociación desde una posición más fuerte. Para Ucrania, muy, muy relevante la situación interna, ¿sí? Sí. De fondo el esquema de seguridad con la posición de Ucrania entre Rusia y Occidente. Eso también, pero ¿y Estados Unidos y Europa en todo esto, Bueno, Adrián? ese es el tema, porque, claro, este posicionamiento estratégico de Rusia en la relación con Ucrania puede variar en función de otros factores, ¿no? Y esos factores son fundamentalmente Occidente, evidentemente. Occidente desde dos puntos de vista. Uno de ellos, una posible reacción aún más agresiva de la OTAN, que suponga una escalada que de alguna forma obliga a Rusia a actuar en una forma distinta, ¿no? O bien la previsión por parte de Rusia de que se pueda producir esa escalada y por lo que sea interese detenerla, ¿no? O que un proceso de negociación pudiera ser un instrumento para evitar esa escalada por parte de la OTAN. Y luego tenemos otro factor, que son las elecciones norteamericanas, ¿no? El cómo se perciba desde Rusia el impacto que esas elecciones pueden tener en todo el proceso, ¿no? Porque, claro, cuando yo digo que es muy importante en esa posible negociación, en esa posible capitulación, no solo clarificar los territorios que quedarían incorporados a la Federación Rusa y los que no, sino qué pasa con el resto de Ucrania, cuál es el futuro institucional del resto de Ucrania. Yo creo que también en esa negociación o en otra, que se lleve de forma paralela, pero va a haber que hablar del futuro de Europa, es decir, de ese futuro del contexto de seguridad europea, ¿no? Del que Rusia lleva hablando muchos años, que Rusia dijo con mucha claridad que era el origen del estallido del conflicto en Ucrania y que no tendría mucho sentido ganar la guerra y dejar sin resolver el problema fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Pues que probablemente vamos a asistir en el propio proceso de negociación o de capitulación o de forma inmediatamente posterior a una revisión internacional de lo que es Europa y de lo que es la OTAN. Claro, esto puede canalizarse de dos formas. De una forma más o menos rápida
si se hiciera de una forma pactada con una posible, vamos a decir, con una posible presidencia de Trump, ¿no? Con una posible presidencia de Donald Trump que realmente responda, y todo es muy dudoso en la presidencia de Donald Trump si tenemos en cuenta las continuas contradicciones del primer mandato. Pero si el segundo mandato realmente responde a lo que el trumpismo dice que quiere hacer, que supone, bueno, primero llegar a un acuerdo con Rusia sobre el desenlace de la guerra en Ucrania, pero también desligarse de una forma u de otra de sus compromisos con la OTAN y responder en definitiva a esa estrategia de America First, ¿no? De que Estados Unidos deje de ser el policía del mundo. Esto, esto significa que si el proceso de negociación o capitulación en Ucrania se abre con un Trump que ya esté al mando, que ya esté asumiendo la presidencia en su segundo mandato y que responda a estos esquemas, pues probablemente va a haber una negociación a dos o a tres partes en los que no va a estar Ucrania, o sea, una negociación Estados Unidos-Rusia o Estados Unidos-Rusia-China, en la que se va a hablar del futuro del mundo, de cómo avanzar hacia ese mundo multipolar, quizás con una coordinación de las fuerzas, de los espacios de influencia, de las zonas de influencia de cada gran potencia o de cada polo de ese mundo multipolar. Y se va a hablar del futuro de Europa. Y ahí, fundamentalmente, entre Rusia y Estados Unidos. Ese sería el futuro, yo creo que más rápido, digamos, en el caso de que esa negociación, esa posición del trumpismo fuera la que decimos ahora, ¿no? Que responda a esas condiciones. Es decir, nos encontraríamos en un contexto en el que se negocian qué territorios de Ucrania pasan a la Federación Rusa, cuál es el futuro institucional del resto de Ucrania y también ese futuro estratégico de la seguridad de Europa. Y este futuro, esa negociación de ese futuro estratégico de la seguridad en Europa, probablemente signifique a corto o medio plazo poner en marcha los procesos, primero para la disolución de la OTAN o la reconversión en algo totalmente distinto, y probablemente también empezar a dar los pasos para que lo que ahora es la Unión Europea se convierta, que al final se ha convertido claramente en el ala política de la OTAN, ¿no? Para que esa Unión Europea entre en un proceso rápido de reconversión, disolución, transformación, ya lo veremos. Pero está claro que esos dos elementos van a entrar dentro de ese marco de discusión del futuro de la seguridad en Europa. Ese sería el contexto rápido. Pero si vamos a suponer que la presidencia de Estados Unidos, o porque no es Donald Trump, o porque Donald Trump continúa en esa dinámica de constantes contradicciones del primer mandato y no llega a asumir ese papel que el trumpismo dice que quiere asumir, entonces nos encontraríamos con un contexto en el que Rusia ha ganado la guerra y que a través de la influencia política e ideológica de Rusia, no ya a través de la influencia militar, pero la influencia política e ideológica de Rusia y económica de China, nos encontraríamos con esa reconversión de la OTAN y de la Unión Europea, pero de forma quizás más lenta, pero también en un plazo de 4 o 5 años probablemente, ya por propia descomposición interna de Europa Occidental o de las estructuras de Europa Occidental. Ajá, qué interesante. Y una recomposición, tanto en el primer caso a través de una negociación liderada por Trump, o en este segundo caso, porque Trump efectivamente no materialice sus promesas o por una eventual victoria de Kamala Harris. ¿Qué características podría presentar ese esquema de seguridad europeo? Bueno, no solamente de seguridad, ¿no? Porque esta reorganización determinaría también la política y la economía de Europa. ¿Qué puede aparecer a la vista? Una pregunta difícil, ¿no? Un poco hacia la futurología.
pero considerando, por un lado, las necesidades de Europa, pero por otro lado también la falta de, de claridad en cuanto a estas necesidades, su subordinación a Estados Unidos. ¿Qué puede aparecer ahí como una salida posible, Adrián, en tu opinión? Bueno, vamos a ver, si pensamos a medio plazo, yo creo que hay en principio dos escenarios, ¿no? Que van a depender de a qué acuerdos lleguen en este sentido Estados Unidos y Rusia, ¿no? Un escenario posible sería una recomposición de la propia Unión Europea con estas u otras instituciones, ¿no? Puede ser un nuevo nombre, como se quiera llamar, pero al final estaríamos hablando de una Europa occidental con una determinada estructuras políticas comunes. Esto va a suponer probablemente una auténtica revolución, por una revolución cultural, política, económica en los distintos países de la propia Unión Europea. Pero bueno, desde el punto de vista de lo que es Europa en su conjunto, estaríamos hablando de una nueva configuración política del conjunto de Europa occidental, con nuevas estructuras, quizás con un nuevo nombre, que no fuese Unión Europea, o quizás con una recomposición de las actuales estructuras, dependiendo cómo lo vean Estados Unidos y Rusia, de en qué medida vean posibilidades de reconvertir las estructuras actuales o piensen que esto es muy difícil, que no merece la pena y que hay que crear estructuras nuevas, ¿no? Bueno, esa sería la primera opción. La segunda, ¿cuál sería? Pues una revitalización de ese proyecto de eurasiático, ¿no? De Lisboa a Vladivostok, ¿no? Es decir, que si es que se viese que en ese contexto de seguridad europeo fuese importante que no se mantuviesen dos bloques políticos diferenciados, Europa occidental por un lado y Rusia y su esfera de influencia por el otro, sino que esos dos bloques, pues como se pensó a principios de siglo, durante 10, 15 años, que esos dos bloques se unieran en un único bloque con esa perspectiva o con ese eslogan de Lisboa a Vladivostok que se utilizó en su momento. Y este segundo escenario estaría caracterizado por un cambio en las dirigencias políticas, Adrián, con fuerzas como, por ejemplo, la encabezada por Orbán en Hungría a lo largo de Europa, o no necesariamente. Lo más probable es que sí, porque estamos hablando de un cambio bastante rápido. Si fuese un cambio lento, las fuerzas políticas actuales tendrían más capacidad de reconvertirse, de irse adaptando progresivamente, ¿no? Pero como estamos hablando de un cambio rápido, yo creo que van a ser difícil que las fuerzas políticas actuales tengan esa capacidad de donde han dicho blanco, ahora negro, ¿no? No es algo que puede ser bastante complicado. No hay que descartar que en algún grupo político se produzcan choques internos que lleven a la sustitución de la dirección y ponen o sitúen a la cabeza a una dirección adecuada al nuevo contexto, que sepa situarse frente a ese nuevo contexto. Pero yo creo que en la generalidad de los grupos políticos esto va a ser muy complicado. Bueno, de los grupos políticos, vamos a decir, dentro de lo que nosotros estamos llamando el Partido Único Europeo, que es que se llaman a sí mismos socialdemócratas, liberales, democristianos, populares, etc. Sí. Y Adrián, otra pregunta en este mismo contexto, aprovechando además que en alguno de tus programas, por cierto, presentaste el tema de Trump, ya que precisamente si él materializa sus promesas, va a comenzar un, un camino y si no, va a comenzar otro. ¿Cuán probable efectivamente que en este segundo turno, en esta eventual segunda presidencia, con un vicepresidente como Vance en este momento, cuán probable la concreción de ese programa, quizás ahora más articulado que antes, y cuán probable algo trunco como
durante la primera presidencia. ¿Qué análisis podemos realizar de esa situación? Bueno, esta es la gran pregunta durante estos meses. Bueno, la primera es quién va a ganar las elecciones, por supuesto. Pero la segunda es si gana Donald Trump, ¿qué va a pasar? ¿A qué va a responder? ¿No? Bueno, independientemente de la voluntad personal de Donald Trump, que tendríamos que hacer una auténtica investigación psicológica para saber realmente a qué responde Trump. En ese programa del que tú hablabas, nosotros hablábamos de tres visiones de lo que es realmente Trump, de lo que es realmente el trumpismo, ¿no? Una visión, digamos, de Trump como una especie de líder antioligárquico, ¿no? Un líder popular antioligárquico que incluso tiene su versión mitificada, ¿no? Es decir, según la cual el trumpismo en realidad respondería a un movimiento también antioligárquico que se está alargando en Estados Unidos desde hace décadas. Algunos dicen que quizás desde hace generaciones, y sobre todo pues, en círculos del ejército, de los servicios de inteligencia, y que han ido poco a poco diseñando una estrategia pues, destinada a, digamos, tomar el poder o echar del poder a la oligarquía de Wall Street. Y hay toda una mitología alrededor de esa supuesta conspiración, que sería la que también habría llevado sorpresivamente al poder a Donald Trump en el año 2016. ¿No? Claro, luego tenemos la versión de los medios occidentales de Donald Trump como pues bueno, un hombre un poco loco, desequilibrado, ultraderechista, etcétera, ¿no? Y la tercera versión sería la de, bueno, en realidad un hombre o un movimiento que responde a los intereses de la oligarquía estadounidense o de un sector de esos poderes fácticos estadounidenses y que de alguna forma están jugando su papel, ¿no? Que en el fondo no tienen intereses realmente o sustancialmente distintos de los que tiene en este momento el Partido Demócrata. El alineamiento entre el Partido Demócrata y los intereses de Wall Street es muy claro, pero también ha habido alineamientos muy claros del trumpismo con sectores de la oligarquía, de algunos sectores empresariales, con sectores sionistas, evidentemente, ¿no? Pero claro, la presidencia de Estados Unidos es una presidencia muy compleja, ¿no? No es como las de la Europa occidental. El presidente tiene una posición relativamente mucho más débil en Estados Unidos, mucho más dependiente de los distintos lobbies que le han financiado la campaña y que prometen financiarle la campaña siguiente, de los medios de comunicación, y cara internamente de una estructura administrativa tremendamente compleja en la cual, aunque formalmente todos dependen del presidente, en la práctica hay agencias y departamentos ministeriales que en realidad obedecen mucho más a determinados poderes fácticos externos que a lo que realmente quiere el presidente. Claro, todo esto servía también como una forma de explicación de todas esas contradicciones del trumpismo en el primer mandato, teniendo en cuenta que Donald Trump era un outsider en su propio partido, incluso, ¿no? Que ni siquiera controlaba su propio partido. Entonces, sus partidarios dicen, claro, hubo contradicciones enormes, pero claro, es que era algo explicable porque bastante hizo simplemente con mantenerse durante 4 años a pesar del constante acoso del que fue víctima. Pero también es cierto que ese tipo de justificaciones de que, bueno, mi líder quería hacer, pero no le han dejado, son habituales en cada vez que los partidarios de un determinado líder político quieren defender al mismo frente a actuaciones que no responden a lo que se suponía que debería haber respondido, ¿no? Con lo cual, independientemente de lo que es la figura de Donald Trump en cuanto tal, tenemos que pensar en que al final va a ser de alguna forma el entorno el que le arrastre en una u otra dirección. Un entorno que no es bien conocido, ¿no? Es decir, sabemos que Donald Trump tiene apoyos en determinados sectores empresariales,
de industria nacional, vamos a decir, frente a las multinacionales que en general están claramente posicionadas con Wall Street y en este momento con el Partido Demócrata. Sabemos que tiene algunos apoyos importantes en el ejército, en los servicios de inteligencia, y ahora la cuestión es, ¿estos apoyos van a ser suficientes como para que en base, apoyándose en los mismos, Donald Trump pueda hacer esas políticas que teóricamente quiere hacer? Esa es la gran duda. Y es que probablemente no vamos a salir de esa duda hasta los primeros meses del segundo mandato, si es que Donald Trump gana las elecciones, efectivamente. Sí, la elección de J.D. Vance podría, ¿no?, generar, o por lo menos aparece como un indicio de que esta vez aparentemente podrían por lo menos realizar un intento sistemático, elaborado, consciente de un cambio en todas estas cuestiones, más allá de consignas, ¿no? Como lo de Make America Great Again y todas estas cosas tan promocionadas durante la primera campaña, pero nunca verdaderamente elaboradas en un programa, y mucho menos aún después en políticas. Vance, en este sentido, presenta una perspectiva mucho más, desde un conservadurismo popular, naturalmente, pero presenta una perspectiva mucho más elaborada, armada, conceptualizada, ¿no? En sus respuestas, las cosas aparecen mucho más claras en su visión de las cosas que en las consignas generales del trumpismo, ¿verdad? Sí, yo creo que lo primero que revela el nombramiento de Vance es que, como decíamos antes, Trump tiene ahora un control mucho mayor. Es decir, así como hasta en el 2016 y en el 2020 tuvo que contar con personas, digamos, del otro ala del Partido Republicano, del ala más neoconservadora, más cercana a Wall Street, para tranquilizar y para poder ir dando pasos en su carrera hacia la presidencia. Ahora parece claro que controla mayoritariamente de una forma clara el Partido Republicano y que tiene la seguridad suficiente como para poner de vicepresidente a alguien en ese sentido muy cercano a él, ¿no? Bien, pero nos dicen mucho más. No estoy del todo seguro, porque claro, hoy tenemos, por ejemplo, algunas contradicciones en lo que se refiere a las políticas con respecto a Israel, ¿no? Claro, esto son contradicciones que van a ser mucho menos tolerables en ese segundo mandato, ¿no? Quiero decir, el alineamiento del conjunto del mundo emergente en este momento es mucho más claro de lo que era hace 8 o hace 4 años. El alineamiento entre Rusia y China va a hacer imposible que Trump intente apaciguar las cosas con Rusia y poner en marcha un enfrentamiento más o menos agresivo con China, en principio. En las declaraciones en este momento de Trump y de Vance no parece que vayan en esa dirección. Sí hacen referencia a que tenemos que mirar a China como a nuestro verdadero reto, ¿no? Pero no parece que lo estén apuntando desde una perspectiva militar, ¿no?, sino más bien desde una perspectiva de guerra económica. Algo que sería, digamos, admisible, tolerable, compatible con esa estrategia de avance hacia un mundo multipolar y que desde el punto de vista de la defensa de los intereses del propio Estados Unidos pues tiene su lógica evidente, ¿no? Y que tanto China como Rusia pues les guste o no, pero lo iban a entender, ¿no? Pero claro, es mucho más complicado el tema de Israel, porque claro, el alineamiento, igual que hablábamos antes de China, el alineamiento de Irán, del eje de la resistencia, del mundo musulmán en su conjunto con el eje emergente es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Entonces, es evidente que si se produce un conflicto Israel, bueno, el conflicto ya existe, ¿no?, entre Israel y los países musulmanes del entorno, pues Estados Unidos no va a poder adoptar una posición beligerante a favor de Israel si a la vez quiere apaciguar las cosas con Rusia y China. Va a ser imposible, ¿no? No hay que descartar que, en sentido contrario, esta sea una de las razones por las que el gobierno de Israel está intentando acelerar esa escalada, ¿no?, quizás antes de un cambio en la presidencia.
vamos a ver. Vamos a ver. Depende cómo estén interpretando la realidad actual. Pero, ya digo, esas contradicciones dialécticas o conceptuales de, bueno, America First, Make America Great Again, llegar a acuerdos a un gran acuerdo estratégico con Rusia, con China, pues mantenerle como enemigo pero a efectos económicos, pero seguir apoyando a Israel, claro, en una estrategia belicista y de escalada, esto no va a ser compatible. Por eso, seguramente, o durante estos meses, antes de las elecciones, o en los primeros meses después de las elecciones, pues el trumpismo va a tener que optar. Va a tener que optar. Bien, antes de comenzar con el tema de Medio Oriente, Israel, Palestina, Irán, Líbano, etcétera, etcétera, no quiero abandonar Europa porque quiero presentar el tema de los disturbios en Reino Unido, no sin antes recordar que los demoledores y las demoledoras nos ayudan muchísimo contra la censura con el like, con el pulgar arriba, naturalmente. Quien quiera una suscripción completamente gratuita para acompañarnos habitualmente y quien quiera recordar todas las transmisiones con la campanita de notificaciones, bienvenido y bienvenida. Bueno, recuerden además también acompañarnos en nuestro canal hermano de MP Geopolítica y por cierto, bienvenida Paola Vega como nueva moderadora junto a nuestra querida Beatriz Pulido, naturalmente, a partir de esta sesión, o por lo menos a partir de hoy, quizás ya comenzó antes en DMP Geopolítica, nos acompaña Paola Vega, así que Paola, bienvenida al equipo de demoledores y demoledoras. Dicho todo esto y concluido el spam, quiero presentar primero algunas imágenes de lo sucedido el pasado, hace el pasado, y ahora no recuerdo exactamente cuándo esto, el domingo, si no recuerdo mal. Hace 3 días, sí, el 4 de agosto, así que sí, el domingo, exactamente. Bueno, aquí algunas de las imágenes de los disturbios en distintos lugares, más de 30 lugares en Reino Unido, la policía desbordada, bueno, una situación de caos total, a raíz de, en primer lugar, el asesinato de unas niñas, de 3 niñas en una escuela de danza y 5 niños heridos, además en condición crítica por parte de un malviviente de 17 años aparentemente. La información en las redes, falsa por cierto, respecto a la religión de este asesino, supuestamente musulmán, según las publicaciones en las redes sociales, finalmente no, así que desinformación en este caso, y como consecuencia de eso, organización de protestas en todo el país, llevadas a cabo por la extrema derecha, contraprotestas también y un descontrol total, bueno, discurso del presidente, del primer ministro, Keir Starmer. ¿Cuál la explicación de esto? Adrián, ¿cómo generamos sentido de esta locura? Bueno, vamos a ver. Lo más preocupante, de cierta forma, ¿no? Pensando no ya en los hechos de esos asesinatos, que es un tema terrible, lo que está pasando en las calles también, ¿no? Pero desde un punto de vista, si se quiere, de interpretación política, me ha resultado tremendamente preocupante unas informaciones que han venido desde la propia Inglaterra, desde el propio Reino Unido, y que han hecho incidencia en un punto muy interesante. Hablaban de cómo desde el primer momento los medios de comunicación han tenido un comportamiento muy distinto del habitual en otro tipo de conflictos similares que ha habido en el Reino Unido anteriormente. Y mientras que hasta ahora se ha intentado amortiguar el impacto de los conflictos, incluso esconderlos, ¿no?
en este caso parece como si los medios de comunicación desde el primer momento se hubieran lanzado a magnificar, a maximizar el eco de lo que estaba sucediendo. Y claro, esto me dicen que ha tenido un impacto tremendo para que los disturbios se repitan, se mantengan y se extiendan. Y claro, esa es una primera referencia y otra es cómo inmediatamente el gobierno ha hecho referencia a la posibilidad de que se adopten medidas de militarización, de restricción de derechos civiles, de censura, etcétera. Bueno, entonces es inevitable colocar esto en un contexto de algo que de alguna forma se venía previendo desde hace tiempo en Europa, ¿no? Era el posible impacto político de medio o largo plazo de estos procesos de migración que se han producido de forma más o menos amplia en distintos países, el Reino Unido uno de ellos. Si nos atenemos a cuál era la interpretación de los movimientos migratorios a territorios industriales por parte del movimiento obrero a todo lo largo del siglo XIX, pues la interpretación era bastante similar en las distintas alas del movimiento obrero, ¿no? En el movimiento obrero católico, cristiano, en los sindicatos, en el anarquismo, en el marxismo, ¿no? Se identificaban a estos movimientos primero como generados por parte de los empresarios para disponer masivamente de mano de obra barata, ¿no? Entonces, este era el objetivo fundamental a corto o medio plazo. Y luego había otro objetivo, que era el de controlar la sociedad a través de la división social, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marx hacía referencia a cómo los mismos grandes empresarios que financiaban el transporte o la movilidad de trabajadores de otros países a estas zonas industriales, luego financiaban a los distintos grupos de unos y otros trabajadores, él decía, para que se mataran entre sí. Y claro, esto era extraordinariamente útil porque mantener a los ciudadanos divididos, conseguir que los ciudadanos se dividan y se enfrenten, pues es un objetivo permanente de las élites oligárquicas fundamentalmente, ¿no? Y claro, esto puede ser un contexto que no habría que descartar que esté en cierta forma premeditadamente buscado. Es decir, que esa, digamos, gestación de una sociedad de alguna forma dividida en dos, ¿no? Pues facilite el que cada una de esas dos partes vea a la otra como enemigo en lugar de organizarse de forma conjunta contra los que tienen el poder. Y esto que se detectaba ya de forma permanente en el siglo XIX, pues no hay que descartar que se esté repitiendo ahora. Y decir, este tipo de movimientos pues pueden estar alertándonos de algo similar, ¿no? Es decir, que se produzca crecientemente una tendencia a que los trabajadores extranjeros, pues sean musulmanes o de otras culturas, se organicen fundamentalmente en grupos pues alentados pues por sus características culturales y enfrentados a los trabajadores de origen nativo. Y estos trabajadores de origen nativo se organicen fundamentalmente pues a efectos electorales o de otro tipo en contra de los trabajadores migrantes. Este sería, digamos, el esquema perfecto para quien quiera tener no ya un Reino Unido, sino una Europa controlada. Claro, si a esto le sumamos todos esos movimientos que se han venido dando en los últimos años que nos revelan que hasta qué punto esas élites occidentales están en una situación de pánico, ¿no? Un pánico que está provocado por razones internas y por razones externas, ¿no? Por razones internas, porque ya hace tiempo, fundamentalmente alrededor de la crisis del 2008, que se dieron cuenta de que estamos en un modelo insostenible, ¿no? Que solo se mantiene a través de hacerse cada vez más insostenible, ¿no? Sobre todo a través de un creciente endeudamiento, ¿no? Una acumulación constante de deuda privada y pública que supone un problema mayor, cada vez mayor cara al futuro, pero que aparentemente nos permite salir de todos los problemas a corto plazo, ¿no? Pues un caos social creciente y un reto internacional, un reto geopolítico en base al cual los países emergentes
en principio a estas élites occidentales están quitando el poder del mundo. Es decir, una situación de auténtico pánico. Ya he comentado antes también que como consecuencia de ese avance de los países emergentes y en concreto de esa prevista victoria rusa en Ucrania, la influencia política, ideológica de los países emergentes en general, pero de Rusia sobre todo, pues porque es de esos países emergentes probablemente el de cultura más europea, ¿no? Y por lo tanto el que puede tener una influencia y tiene ya una influencia más directa, ¿no? Pues esa influencia va a empapar muy rápidamente a la sociedad europea y norteamericana también. Y esto ya está sucediendo, pero ese proceso, sin ninguna duda, se va a acelerar a partir de esa victoria rusa en Ucrania, ¿no? Bueno, en ese contexto, ahí está, la élite occidental está en una situación de pánico, ha barajado durante estos meses incluso la posibilidad de poner en marcha un estallido bélico mayor, una guerra europea, una guerra mundial, incluso una guerra quizás nuclear. Y entonces, en ese contexto de pánico, tiene dos retos: cómo hacer frente a ese reto exterior y cómo hacer frente a ese reto interior. Entonces, no hay que descartar que esos enfrentamientos civiles pues pueden ser una excusa para justificar la necesidad de gobiernos fuertes, ¿no? Y estas declaraciones de Keir Starmer y del gobierno del Reino Unido alrededor de estos conflictos, pues resultan preocupantes. También esos movimientos de los medios, quizás, como nos están diciendo a nosotros, quizás aparentemente incluso alentando esos enfrentamientos, ¿no? Esto quizás nos puede estar alertando de que, bueno, esto puede ser un instrumento importante para que esa élite intente autoprotegerse durante los próximos años. Sí. ¿Cuánto de verdad en esta información respecto a que uno de los organizadores de las protestas, conocido como Tommy Robinson, bueno, en realidad ese es su alias, Tommy Robinson, que este señor desde el año 2009 aparece patrocinado por el Mossad en su movimiento islamofóbico. ¿Podría aparecer detrás de esto el patrocinio del Mossad al movimiento islamofóbico en Europa y en particular en Reino Unido, Adrián? Sí, bueno, no conozco el caso concreto, pero Sí. bueno, no sería disparatado. Claro, el Mossad, el gobierno de Israel, yo no creo que sea, digamos, la élite que lo controla todo en Occidente, pero son parte de esa élite, evidentemente, ¿no? Son parte de esa élite y ya lo hemos visto con estas estrategias de búsqueda continua de una escalada, como esa situación de pánico, esa sensación de pánico de la élite occidental se repite en el gobierno de Israel y en estos círculos radicales o fanáticos que están alrededor del gobierno de Israel. Y de alguna forma también con otras características, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Pero en definitiva, lo que es la élite occidental y sus diversas secciones, los diversos sectores que se han apoyado en Occidente para mantener el control del mundo, pues, bueno, están en esa situación de pánico. Entonces, no es que descartable que, bueno, que el Mossad esté implicado en maniobras de ese tipo, como puede estar el MI6 o puede estar la CIA, perfectamente. Claro. A propósito de esto, aquí una noticia de hace horas nomás. Las imágenes, a propósito de del pánico de las clases dominantes o de las élites corporativas, como las llamas vos, Adrián. Aquí las imágenes del allanamiento por el FBI en Estados Unidos a la casa de Scott Ritter, un ex funcionario estadounidense devenido en analista crítico con mucha difusión, por sobre todas las cosas en Estados Unidos y en Rusia, muy bien acogido en Rusia y con muy buenos análisis, por cierto.
Bueno, ya no solo las acusaciones, los procesos judiciales, la retención de su pasaporte, esto hace poco, iba a participar en una actividad en Rusia y no pudo por, bueno, la retención de su pasaporte, ahora directamente allanada su casa. ¿Este es el destino de todos nosotros los analistas críticos, Adrián? Sí, sí, espero que no. Pero bueno, la verdad es que, bueno, no se pueden descartar este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver, bueno, en principio este tipo de movimientos contra personas críticas se han producido siempre en Estados Unidos, ¿no? No es algo tan nuevo, ¿no? Incluso, bueno, yendo más allá, pues incluso con casos de asesinatos, etcétera, ¿no? Asesinatos organizados por los servicios de inteligencia, etcétera. Entonces, claro, si a eso le añadimos la situación de Guerra Fría, en la que de hecho ya estamos, pues no es de extrañar que las estructuras políticas se tensionen. Incluso yo no descartaría que vayamos llegando a extremos mayores que los de la Guerra Fría. Hay que recordar el macartismo de los años 50 en Estados Unidos, ¿no? Que el movimiento tremendo contra la disidencia que podría ser más o menos sospechosa de izquierdismo, ¿no? Pues movimientos de ese tipo se pueden repetir precisamente por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque estamos en una situación que puede ser incluso más peligrosa que la de la Guerra Fría, cuando se hablaba de los riesgos de un conflicto nuclear y se comparaba con la situación en los años 60 en la crisis de los misiles en Cuba, etcétera. Yo suelo comentar que estructuralmente la situación actual puede ser mucho más peligrosa, porque entonces, a todo lo largo de la Guerra Fría hasta los últimos años, había dos países enfrentados, como Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos, pero los dos se sentían muy fuertes, ¿no? De tal forma que podían perder batallas, pero eso no les llevaba a cuestionarse a sí mismos ni a cuestionar el futuro de la guerra, ¿no? Incluso, pues no sé, la pérdida de Vietnam, evidentemente fue un golpe para Estados Unidos, pero en ningún momento le llevó a plantearse, digamos, la posibilidad de, como hemos perdido en Vietnam, vamos a bombardear Rusia, ¿no? Cosas que sí se están planteando ahora, ¿no? A cuenta de lo que está sucediendo en Ucrania, con el riesgo de que Rusia gane la guerra en Ucrania, ¿no? Y es que Occidente está en una situación de debilidad estructural como no ha estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ellos son conscientes de ello, son conscientes de su debilidad interna, que decíamos antes, de su debilidad externa frente a los países emergentes, y en esa situación de pánico de las élites es posible todo, ¿no? Es posible todo. Hay que contar con dentro de Estados Unidos, incluso con un conflicto interno, bueno, el que ese conflicto interno sea un conflicto que llegue, como algunos dicen, a una situación de guerra civil, depende no tanto de hasta dónde se movilice la población, como hasta qué punto se dividan las élites. Porque las guerras civiles se configuran así, normalmente, ¿no? Hace que una parte de la élite apunta en una dirección y otra parte en otra. Si eso se produce, es lo que eso puede generar un contexto de guerra civil, más que de represión de disturbios, etcétera. Pero bueno, la verdad es que yo creo que efectivamente en Estados Unidos y por extensión en el conjunto de Occidente no hay que descartar nada, ¿no? Estamos en momentos decisivos, pero claro, momentos decisivos, vamos a ver, este año un punto de inflexión evidentemente podría ser la presidencia de Donald Trump. Si esa presidencia de Donald Trump, como hemos dicho, responde a lo que dice que debería responder, esto podría ser un punto de inflexión ya, independientemente de que haya una parte de la élite que está en esa situación de pánico y dispuesta a hacer lo que sea para no perder el poder, pero podría situar ya a Occidente en una posición irreversible en camino hacia ese nuevo mundo multipolar, digamos. Sí. Comencemos efectivamente con el último tema a propósito de caos, y bienvenido José Gabriel Sánchez como miembro. A propósito de caos y de la posibilidad de una escalada hacia una guerra generalizada en la región,
El pasado martes 30, Israel perpetró un ataque aéreo en la ciudad de Beirut, en el Líbano, contra el segundo líder de Hezbollah, conocido como Shukur, de apellido. Y al día siguiente, el día miércoles 31, lo mismo, pero esta vez en Teherán, nada más y nada menos, contra Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas, y por cierto, la figura más moderada y de alguna manera la contrapartida de Israel con Hezbollah para la negociación con miras a la liberación de los rehenes. Desde ese momento, tanto Irán como el Líbano, bueno, Yemen y otros países respondieron que en algún momento comenzarían con una ofensiva retaliatoria. Hasta el momento aún no han comenzado, pero las cosas aparecen muy, pero muy tensas. Aquí las palabras, vamos a presentar las palabras de ambos líderes, tanto de el premier Netanyahu como de Nasrallah, el líder de Hezbollah en el Líbano, perdón. Aquí, por un lado, Netanyahu. Estas las palabras del día de hoy. El Estado de Israel está librando una guerra en múltiples frentes contra el eje del mal de Irán. Estamos atacando cada uno de sus brazos con gran fuerza. Estamos preparados para cualquier escenario, tanto ofensivo como defensivo. Reitero y digo, a nuestros enemigos responderemos y exigiremos un alto precio por cualquier acto de agresión contra nosotros. Insisto en que se libera el máximo número de rehenes vivos en la primera etapa del acuerdo y que se preserve la influencia para presionar por la liberación de todos los rehenes más adelante. Estoy dispuesto a llegar muy lejos para liberar a todos nuestros rehenes, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de Israel. Quien, como nosotros, quiera la liberación de nuestros rehenes debe dirigir la presión hacia Hamas y no hacia el gobierno de Israel. Bueno, esto por un lado. Y por el otro lado, presento esto, Adrián, y después quiero tu opinión sobre la situación allí. Un segundito, yo aquí con muchas ventanas abiertas. Ahora sí. Esta, la de Nasrallah, por aquí. Un poquito más bajo. Ahora sí. Bueno, un poco más bajo porque si no, difícil. Yo con transcripciones de los discursos de ambos porque no puedo ni con el hebreo ni con el árabe. Pero bueno, las palabras de Nasrallah. Tras el asesinato del líder mártir Sayed Fuad, Hezbollah se ha comprometido a responder. Tanto Irán como Hezbollah responderán mientras el enemigo espera y toma cada grito en su contra como una respuesta, como sucedió en los últimos días. Tras el ataque israelí a Hodeida, en Yemen se ha comprometido a responder y lo hará. Nuestra respuesta es inevitable y sin duda se producirá, ya sea en solitario o en cooperación con el eje en referencia con referencia al eje de la resistencia, como llaman a la alianza entre Irán, Hezbollah, los hutíes, incluso Hamas, bueno, y algunas otras organizaciones en Irak también y en Jordania y en Siria también, por cierto. ¿Qué más? Tal vez todos respondamos simultáneamente o cada frente lance su propia respuesta en un momento dado y contra los objetivos que elija según sea necesario. En cualquier caso, se trata de una gran batalla por la preciosa sangre que se ha derramado en un ataque crítico que no puede quedar sin respuesta por parte de la resistencia, sin importar las consecuencias.
Adrián, aparecemos encaminados hacia una guerra generalizada en la región con la posible eventual participación de Estados Unidos o no. ¿Qué lectura realizas? Bueno, vamos a ver. En principio, podríamos decir que en cierta forma estamos ante una repetición de lo que sucedió hace unas semanas, en el momento, a raíz del ataque israelí contra el consulado iraní en Siria, ¿no? Y bueno, en principio podríamos pensar que el contexto podría suceder algo similar, ¿no? Pero claro, no hay que olvidar, yo creo que las estrategias de fondo de los distintos partes. Y sobre todo, lo más preocupante en este caso es para nosotros el contexto o cómo se inicia el contexto del proceso actual, que aparentemente se inicia con la visita de Netanyahu a Estados Unidos, ¿no? Benjamín Netanyahu viaja a Estados Unidos, se entrevista con los líderes del Partido Republicano y del Partido Demócrata y justo en ese momento se produce casualmente este extraño atentado contra civiles en los Altos del Golán. Un atentado, digo, extraño porque Hezbollah tampoco tiene una trayectoria de haber atentado contra civiles. La primera vez ellos negaron, hubiera sido la primera vez, ellos negaron que haber sido los autores, pero esto les sirve de pretexto a Israel para lanzar ataques contra el Líbano y luego, ya hemos visto, contra Irán y contra el líder de Hamas, ¿no? Contra el líder político de Hamas. Adrián, y además civiles drusos, no sin la ciudadanía israelí, y por cierto los drusos, por lo general, con una posición más cercana al Líbano que a Israel a menudo, ¿no? Con lo efectivamente, cual, bastante extraño desde el punto de vista de que eso pudiera haber sido realmente un ataque de Hezbollah, ¿no? Bien, el caso es que, claro, todo parece indicar que si partimos de cuál es la situación anterior, que era una estrategia del gobierno israelí de escalar el conflicto a toda costa, pues esto nos lleva a una interpretación lógica, ¿no? Es decir, esta estrategia no es tan nueva. En realidad, incluso los gobiernos anteriores, durante los últimos años, venían realizando, claro, comparadas con lo que ha sucedido durante estos meses, parecen cosas sin importancia, pero los gobiernos israelíes anteriores venían realizando provocaciones constantes sin un sentido militar claro, por ejemplo, en Siria, ¿no? Que claramente solo tenían el objetivo de provocar, de intentar escalar la situación. Pero esto ha sido mucho más evidente en los últimos meses. Y claro, detrás de ese objetivo de escalada hay, yo creo que una enorme preocupación estratégica por parte de Israel, ¿no? Una preocupación estratégica lógica desde su perspectiva, ¿no? Porque claro, la propia existencia, supervivencia de Israel como Estado y sus políticas, vamos a decir, supremacistas, hegemonistas, etcétera, se han podido desarrollar durante las últimas décadas gracias exclusivamente al apoyo de Estados Unidos. Pero claro, de un Estados Unidos que tenía la hegemonía del mundo, ¿no? Y en el momento en que se ve con claridad que Estados Unidos está perdiendo y va a perder esa hegemonía mundial, claro, el contexto histórico que se presenta para Israel es, por decirlo suavemente, bastante negativo, ¿no? Por no decir desastroso, ¿no? Desde una perspectiva estratégica, ¿no? Claro, ante esa perspectiva, Israel tiene dos opciones, ¿no? La primera es, bueno, puesto que nos vamos a tener que relacionar solos con este entorno musulmán, árabe, etcétera, palestino, pues vamos a intentar rápidamente recomponer la situación, iniciar pues algún tipo de proceso de diálogo, empezar a tratar a los palestinos pues de tú a tú, de tal forma que esto nos permita, a ver si nos permite posicionarnos cara a un futuro estable y de paz en otras condiciones en el entorno del Medio Oriente, ¿no? Y la otra estrategia
y bueno, ya hemos visto con lo que ha pasado en los últimos meses que evidentemente esa estrategia de reconciliación pues ha sido claramente destruida, ¿no? Pero claro, la otra estrategia, ¿cuál era? Pues romper el tablero. Es decir, intentar, antes de que el contexto internacional cambie excesivamente, cambie y se ponga ya claramente en contra nuestra, antes de ese momento hacer estallar el conflicto, un conflicto masivo, por lo menos regional, en Oriente Medio. Pero claro, si tenemos en cuenta también que esa, como hemos dicho antes, esta élite sionista de Israel es parte de esa élite occidental, con la cual tienen intereses estratégicos comunes muy claros, ellos también son parte de ese pánico de esa élite occidental, ¿no? Y esto nos situaría en un contexto en el que quizás esa estrategia de Israel de escalar a toda costa el conflicto, pues pueda ser compartida o sea, convertirse al final en una parte de esa estrategia de un sector importante de la oligarquía occidental que no ve otra salida a la situación actual más que un conflicto internacional. Un conflicto internacional, una guerra europea, mundial o lo que sea, ¿no? Bueno, lo que sí es claro es que Israel ha estado respondiendo a esa dinámica de forma constante, ¿no? Y que si esto era claro para prácticamente todos los analistas, bueno, durante estos meses ha sido muy evidente. Es decir, cómo ha gestionado Israel el proceso de Gaza, pues ha sido una provocación constante, ¿no? Es decir, han sido constantes ataques contra civiles, constantes ataques publicitados muchas veces en los medios de comunicación, constantes declaraciones provocadoras o de miembros del gobierno o de personas muy cercanas al gobierno, constantemente despectivas con respecto a los palestinos, amenazando con que echar a los palestinos al mar o echarles una bomba atómica, con cosas absolutamente disparatadas, pero que se han venido produciendo semana a semana y que solo se podían entender también dentro de esa dinámica de provocación, con un factor añadido, que es que el hecho de que bueno, por un lado tenemos el factor personal también, claro, del Netanyahu ante las dificultades políticas internas, pero luego el problema de que el conflicto bélico en este momento en marcha no les está yendo bien. No están consiguiendo dominar a los palestinos en Gaza, ni neutralizar las luchas en Cisjordania o contra Hezbollah en el norte o ni siquiera contra los hutís, ¿no? Entonces es una razón más para intentar buscar la escalada a toda costa, ¿no? Una escalada que quedó, un objetivo estratégico de escalada que quedó clarísimo con ese bombardeo del consulado de Irán en Siria, que evidentemente no tenía absolutamente ningún objetivo militar, ningún sentido que no fuera el buscar a toda costa crear un conflicto bélico internacional, ¿no? Internacional de carácter regional en Oriente Medio, ¿no? Bien, claro, si ese es el contexto y nos encontramos con una visita de Netanyahu a Estados Unidos reuniéndose con líderes de los dos partidos, no en cualquier momento, sino en el momento justo cuando comienzan las elecciones en Estados Unidos, que es el momento en el que estos grupos de presión por israelí tienen más capacidad de hacer fuerza, ¿no? Porque les pueden poner sobre la mesa, y esto parece que es lo que ha pasado, han puesto claramente sobre la mesa tanto a los candidatos republicanos como a los demócratas, que si quieres tener nuestro apoyo, tienes que darnos el visto bueno a lo que queremos hacer. Entonces, independientemente de que tú pienses una cosa u otra o que pienses de que si ganas las elecciones y vas a ser el futuro presidente, vas a hacer A, B, C o D, pero ahora tienes que hacer lo que nosotros queramos, porque si no vas a perder las elecciones. Porque con el peso que nosotros tenemos en los medios de comunicación y en la financiación de las campañas, si te enfrentas, si vas contra nosotros, vas a perder, ¿no? Y este parece ser que ha sido el contexto. Un contexto que ha obligado a los candidatos republicanos y demócratas a dar el visto bueno. Y este es el quid de la cuestión, ¿no? A dar el visto bueno hasta qué nivel, ¿no? Hasta qué punto.
Porque, claro, inmediatamente Israel ha puesto en marcha todas esas estrategias destinadas claramente a provocar la escalada, que sabiendo que van a obligar al Líbano y a Irán a responder, ¿no? Y ahora nos encontramos en una situación en la que Líbano, Irán, probablemente Siria también, quizás Irak, van a responder. Y la cuestión es cómo van a responder, porque claro, ahí en la respuesta a las provocaciones tiene siempre que ser una respuesta medida, ¿no? El que provoca, el que realiza una acción de provocación, lo que pretende es generar una acción que en la otra parte que le beneficie a él y no a la parte agredida. Pretende generar una reacción emotiva que le ayude al agresor, no al agredido. Bueno, entonces, claro, precisamente por eso los países serios intentan pensar muy bien cuando responden a las provocaciones, cómo responden, ¿no? Primero, si tienen que responder o no, cómo responden, cuándo, etcétera. Bueno, en el episodio anterior fue una respuesta muy bien medida, ¿no? Contundente, pero muy bien medida por parte de Irán, y ahora todavía no sabemos qué tipo de respuesta va a ser, pero parece que tiene que ser algo de una dimensión superior, ¿no? El problema es que esa estrategia de Israel de conseguir una escalada a nivel regional no tiene sentido en sí mismo. No tiene sentido porque, igual que a Israel le está costando ahora controlar el conflicto bélico, los conflictos bélicos que tiene abiertos, Israel no puede enfrentarse por sí sola a Líbano, Siria, Irán. No puede, ¿no? Es decir, sus fuerzas militares no tienen comparación, ¿no? Israel sería derrotada de todas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de esa escalada? Pues el único sentido es que Israel consiga arrastrar a Estados Unidos. Y esto es lo preocupante de este contexto. ¿En qué medida los Estados Unidos, cuando le han dado el visto bueno a Israel, no es simplemente para no impedir que haga algo, es para que en caso de que lo haga y haga alguna respuesta, va a tener la complicidad o el apoyo de Estados Unidos hasta qué punto, ¿no? Claro, esto es algo que a Estados Unidos como país no le interesa en absoluto. Primero, porque iba a tener muy difícil enfrentarse militarmente a países de la dimensión y la potencia bélica de Irán. Y segundo, porque saben que detrás del eje de la resistencia y de Irán están los países emergentes, están Rusia y China. Y esa interrelación, ya lo hemos comentado antes, entre Rusia, China e Irán es ahora clarísima, ¿no? Dentro del bloque emergente, y en ningún caso Rusia y China iban a admitir una derrota estratégica de Irán frente a Estados Unidos en Oriente Medio. Entonces, eso Estados Unidos lo sabe que en ese sentido, como país, no les interesa en absoluto un conflicto de ese tipo, pero el problema es hasta qué punto, o por presión de esas élites que están en situación de pánico y están buscando un enfrentamiento a toda costa, o por estas presiones de Netanyahu directamente relacionadas con la campaña electoral, pueden haber dado el visto bueno a algo a lo que no deberían haber dado. Y una vez consumada la respuesta, podrían entonces participar los Estados Unidos a pesar de esta incongruencia o del choque de lo que generaría para Estados Unidos, ¿no? De la falta de interés o del interés por al menos la contención de este conflicto, por no participar en una nueva guerra inganable. ¿Podría participar Estados Unidos en esto finalmente? Bueno, que va a participar está claro, ¿no? En principio, pues bueno, todo el mundo está pensando en una participación similar a la que tuvo en el proceso anterior, es decir, ayudar a Israel a defenderse de un posible ataque, ¿no? Pero claro, eso a Israel no le basta. La estrategia de Israel es escalar a un conflicto regional, con lo cual después de lo que sea, que no sabemos cuál va a ser ese ataque de los países musulmanes, va a haber un ataque de Israel, ¿no?
En la otra ocasión, de alguna forma, Estados Unidos consiguió detener ese movimiento, pero ahora será difícil que lo consiga en una segunda ocasión. Y esta es la cuestión. Frente a ese ataque de Israel, si se produce un enfrentamiento ya directo, abierto entre Israel e Irán, por ejemplo, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Hasta apoyar a Israel enviándole armamento y tal. Bueno, eso es una cosa con la que se puede contar, y otra cosa es si Israel se ve desbordado en ese enfrentamiento, como sería previsible que hace Estados Unidos. Sí, 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 bueno, la pregunta responde a tu análisis y a mi análisis también, porque acompaño tu línea de interpretación en lo relativo a lo que generaría una guerra directa con participación directa una guerra directa de Estados Unidos contra Irán con participación directa, la cual aparece, además de extremadamente peligroso, aparece como un escenario para el empantanamiento después de una derrota tras otra y de un conflicto ya perdido en Ucrania y ahora regional, no ya en un país, sino en una región y con la posibilidad de la utilización de armas atómicas. Eh, para el gobierno de Netanyahu, la apuesta por una escalada aparece en el marco de una huida hacia adelante. Como no pueden otra cosa, la búsqueda de esto. Vos recién lo presentabas con lujo de detalles. Ahora, para Estados Unidos, considerando los intereses de ambos candidatos o de ambas coaliciones de gobierno, de ambos partidos políticos, y más allá del apoyo de ambos a Israel, podría generar un escenario más complicado aún que el actual. Sí, pero claro, ahí el otro factor es el que, claro, pasa en muchos países, claro, pero en particular en Estados Unidos, las decisiones de los gobiernos no siempre responden a los intereses del país, ¿no? Entonces sabemos que hay una parte importante de la élite occidental que lleva tiempo apostando por una escalada radical en el conflicto en Ucrania, ¿no? Y que llevan pues alrededor de una forma similar a lo que está haciendo Israel en el Oriente Medio, llevan un año con constantes provocaciones contra Rusia, intentando que Rusia dé un salto provoquen ellos mismos o aparezcan al menos como iniciadores de ese proceso de escalada, ¿no? Entonces, si hay un sector lo suficientemente importante en las élites para haber mantenido esa dinámica durante un año, una dinámica que, por cierto, incluyó incluso, creo que no sé si lo comentamos en tu programa, ese asalto, ese ataque a los radares de alerta temprana antinuclear, ¿no? Sabiendo que esos ataques son en sí mismos causa justificada para una respuesta nuclear por parte de Rusia, ¿no? Entonces, y no fue un hecho casual, sino que se repitió en 3 ocasiones, con 4 días de diferencia entre unos y otros, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que de alguna forma Occidente o un sector de Occidente estaba consintiendo aquel ataque, ¿no? Que no fue una cosa de unos locos ucranianos. Claro, si un sector importante de la élite occidental está en esa dinámica, pues bueno, tampoco no hay que descartar en absoluto que digan, bueno, lo que podemos, esa escalada que no estamos consiguiendo en Ucrania, pues quizás la podemos conseguir en Oriente Medio. Sí, 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 buen punto. Por cierto, acompañábamos la charla recién con las imágenes del funeral en Teherán masivo, el funeral para Ismail Haniyeh. Después presentábamos las imágenes de las protestas en Sana, en Yemen, y finalmente las imágenes de las protestas en el Líbano, en Beirut. Como última pregunta para redondear la charla, Adrián, en tus transmisiones, recuerdo hace no mucho, yo en la medida de lo posible las acompaño, porque siempre presentás
temas más allá del análisis coyuntural, con una profundidad, bueno, muy profunda, una profundidad muy profunda, bueno, qué fea redundancia, con muchísima profundidad. Y hace algún tiempo recuerdo uno o dos programas tuyos, una o dos transmisiones tuyas tituladas Caos en Occidente, pero a la vez Occidente ante una oportunidad histórica. ¿Sí? Lo de caos en Occidente con esta charla ya más o menos lo caracterizamos de alguna manera. Ahora, ¿cuál es la oportunidad histórica ahora para Occidente? Sí, bueno, yo creo que efectivamente esto es muy importante para situarnos correctamente frente a lo que está sucediendo, por lo menos los ciudadanos que vivimos en Occidente, ¿no? Bueno, para esto es importante tener en cuenta que cuando hablamos del pánico en el que se siente esa élite occidental, es un pánico que les debe afectar a ellos, pero no a Occidente en cuanto tal, no a los ciudadanos de Occidente. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas élites que han controlado el mundo y que ahora se ven, digamos, inmersas en esta dinámica que avanza hacia un mundo multipolar que les va a hacer perder el control del mundo, estas mismas élites, dentro de su capacidad destructiva, pues llevan décadas destruyendo también Occidente, ¿no? Esto es muy importante, ser conscientes de esto, destruyéndolo económicamente y socialmente y económica y socialmente, vamos a decir, ¿no? Claro, no hay más que ver, bueno, pues se ha hablado mucho de los procesos de desindustrialización, son consecuencia de una globalización gestionada en interés de las multinacionales occidentales, pero no de los ciudadanos occidentales, ¿no? Esto ha hecho un daño tremendo a un occidente en el que, bueno, por dar datos, creo que ya los hemos dado en alguna ocasión, pero por ejemplo en Europa y en Latinoamérica, la productividad está estancada desde hace 20 años, ¿no? A todo lo largo del siglo XXI. Desde los años 70 fue a menos y en los últimos 20, 25 años está estancada, ¿no? Es decir, nuestra capacidad de desarrollo está estancada y además la economía mantenida artificialmente en base a deuda y deuda y deuda en una situación de hundimiento demográfico y todo esto en un contexto de un auténtico desastre social y económico, no solo permitido, sino en buena parte provocado premeditadamente por estas élites occidentales, ¿no? Entonces, claro, el que el poder de esas élites occidentales se ha cuestionado, como yo estoy seguro de que va a ser en los próximos años, pues es una oportunidad histórica para que los ciudadanos de Occidente pues tengamos la posibilidad de definir un futuro vamos a decir, esperanzador, ¿no? En el sentido de que, por lo menos, vamos a poder tener gobiernos que van a poder trabajar para los ciudadanos. O sea que ahora no pueden, ¿no? Los gobiernos están presos de esas élites corporativas, los gobiernos occidentales, y constantemente adoptando decisiones en función de los intereses de esas élites, por muy destructivos que sean para sus ciudadanos. Bueno, esto es lo que hay que romper a toda costa. Que a partir de ahí, luego, bueno, pues habrá distintas perspectivas ideológicas sobre lo que es bueno o no para los ciudadanos, pero al final se irá filtrando de una forma u otra, se irán superando los errores, pero al final podremos construir una Europa, un Occidente, en el que los gobiernos trabajen para los ciudadanos y, por lo tanto, estemos ante una oportunidad histórica, por lo menos de salir de este desastre socioeconómico en el que estamos en las últimas décadas y de enfocarnos hacia un futuro mejor que no tenga por qué estar, y esto es muy importante también, claro, porque a lo mejor decir que vamos hacia un futuro mejor a algunos que nos escuchen desde países en desarrollo les asusta, ¿no? Dicen hacia un futuro mejor que no dependa de mantener relaciones coloniales o neocoloniales con terceros países, sino que se apoyen en el desarrollo de nuestras propias capacidades internas. Porque detrás de todo esto hay un concepto que yo creo que es muy interesante, y es que, por ejemplo, cuando se comparan los modelos de relación de los países occidentales con los países en desarrollo, con los que tienen, por ejemplo, China y Rusia,
pues hay muchos escépticos que dicen, bueno, al final China y Rusia acabarán haciendo, acabarán haciendo lo mismo, ¿no? Pero es que detrás de estas dinámicas coloniales y neocoloniales hay un factor fundamental y es cómo se estructuran los países dominantes internamente también. Porque cuando un gobierno respeta a sus propios ciudadanos, trabaja para sus propios ciudadanos, sea desde una perspectiva ideológica u otra, tiende a mantener relaciones de respeto también cuando se relaciona con otros países. Sin embargo, las estructuras oligárquicas, como son las desde hace mucho tiempo las de Occidente, con élites que desprecian, que odian a sus propios ciudadanos, pues lógicamente cuando se relacionan con otros países, con mucha más razón si se quiere, pero van a mantener ese tipo de relaciones de tipo, ya digo, colonial, neocolonial, ¿no? Relaciones buscando el sometimiento, buscando el engaño, ¿no? Buscando la explotación de unos u otros ciudadanos, ¿no? Bien, bien. Adrián, como siempre, un placer la conversación con vos, siempre con muchísimo nivel y con la claridad propia de tus presentaciones. Como acostumbramos en el canal, como siempre aquí una costumbre, el cierre aparece a cargo tuyo, pero con una condición, que además realices la promoción de tu propio, de tu propio programa los días jueves, naturalmente también, ¿no? Bien, bueno, voy a empezar por ahí si quieres, ¿no? Bueno, en principio tenemos un canal que podéis localizar fácilmente como EKAI Center. Tiene alrededor de 6.000 suscriptores en este momento. Estamos creciendo muy rápidamente desde que le dedicamos un cierto tiempo. Y ahí también nos podéis hacer preguntas y respuestas que respondemos a través de vídeos específicamente, perdón, nos podéis hacer preguntas, comentarios, etcétera, que respondemos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. También tenemos un boletín, carácter casi diario, pero bueno, lo mejor que podéis hacer es dirigirnos a nosotros también en el canal, nos escribís diciendo que queréis recibir el boletín, cómo queréis recibirlo y os lo enviaremos, un boletín gratuito. Y, por supuesto, si en el propio canal os queréis suscribir, pues perfecto. Bien, como última reflexión, bueno, a mí siempre me gusta positivizarlo, pero ya hemos hecho esa última reflexión de, digamos, positivizarlo desde una perspectiva colectiva, lo que podría ser un futuro de Europa o de Occidente, pues mejor a partir de ahora, ¿no? Pero bueno, también, y esto yo creo que lo hemos dicho ya en varios programas, pero en varios vídeos, pero también es importante plantearse esto desde un punto de vista individual. De individual y de organizaciones concretas, ¿no? Antes hemos dicho que ante ese previsible nuevo futuro de la propia Europa, nueva recomposición de Europa, hay organizaciones que van a saber adaptarse, otras que no. Yo creo que ahí sí podríamos pedir a todos los que nos oyen un esfuerzo de activismo organizativo, es decir, que intenten dentro de su propia organización actual, sea un partido político, sea un sindicato, sea una asociación, que intenten moverse. Intenten moverse antes de que sea tarde, porque al final estamos hablando de periodos que, aunque sean unos años, va a ser muy poco tiempo, pero que intenten localizar personas concretas dentro de su grupo, de su sindicato, de su partido, personas concretas con las que compartir estos temas, compartir esa perspectiva de futuro y compartir la posibilidad de ir avanzando dentro de la propia organización, quizás para que esas organizaciones que ya existen puedan adaptar a ese nuevo contexto, o si no fuera posible, pues para crear un embrión de nuevas organizaciones, cosa que ahora a través de Internet se puede iniciar, son procesos que se pueden iniciar más fácilmente que antes, ¿no? Pero, de cualquier forma, yo sí tendría en cuenta ese contexto organizativo y esa, digamos, disposición de nuestros oyentes, los oyentes que formen parte de un grupo político, de un sindicato, etcétera, esa disposición a movilizar su propia organización, teniendo en cuenta que muchas cosas se van a mover, se están moviendo ya y se van a seguir moviendo en los próximos años. Hay temas de los que no se hablaba antes y ahora se habla. Hay gente que se está cambiando progresivamente de posicionamiento
durante estos meses, aunque a veces nos cueste percibirlo, pero la forma de pensar, los temas de los que se habla, cómo se habla de ellos, va cambiando muy rápidamente. Y entonces es importante que a nuestras propias organizaciones esto, si es posible, no les pille de sorpresa y que iniciemos un trabajo que en realidad va a ser en paralelo con ese cambio rápido, muy rápido, de la sociedad en el entorno. Porque van a ir cambiando también, sin ninguna duda, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera. Sí, muy buena reflexión por acá. En permacultura en Extremadura, quien siempre nos acompaña, también la comunidad de vecinos, esa es importante. En España, ¿no? Muy importante las comunidades de vecinos. Bueno, en otros lugares las llamadas organizaciones barriales, cualquier tipo de organización destinada a la transformación de lo público. Si realizo una interpretación correcta de tus palabras, Adrián, participar, participar y participar, porque nunca en el mundo aparecieron cambios por decisión de los de arriba, sin al menos presión de los de abajo. Así que, Adrián, acompaño tus palabras por completo. Mañana tu transmisión en DMP Geopolítica a las 9, ¿verdad? Efectivamente, sí, como todos los Bueno, jueves. como A todos las los 9, jueves. a las 9 hora Madrid. Sí. A las 9 de hora Madrid, hora europea. Así que todo el mundo invitado a acompañar mañana a Adrián y mañana a las 11 de la noche, como siempre, nosotros también por acá en DMP Geopolítica. 2 horas antes de Adrián, a las 7, Bruno Garcini, con otro programa muy interesante sobre Venezuela. Así que también la invitación para esa velada. A todo el mundo, demoledores y demoledoras, como siempre, mil gracias por acompañarnos. A Beatriz y a Paola, nuestras moderadoras, muchas gracias. Y Adriana, vos principalmente el agradecimiento por habernos acompañado hoy. Chau a todos. Bueno, gracias a todos también.